¿Buscabas la mejoría para crear animaciones tan realistas como esta? ¿Te gustó, cierto? En internet hay muchas plataformas para generar imágenes y animaciones realistas con inteligencia artificial, pero hoy te presentaré una que está revolucionando mucho, y su nombre es Hitfield, una plataforma que hace que la creación de videos con IA sea realmente intuitiva para los creadores, una sola en la que tienes acceso a los modelos de IA más populares del mundo, algunos como Nano Banana Pro, Kling 2.6 y Wan 2.5. Estas poderosas IAs nos sirven para generar imágenes y animarlas a partir de un simple prompt, indicando lo que quieres en realidad para obtener resultados inimaginables. Eso no es todo, colegas. Hace poco integraron recientemente Cinema Studio, un proceso que integra la creación cinematográfica y la lleva desde el primer fotograma hasta el video final, creando animaciones muy concretas y precisas. Así que prepárate, que en este video te indicaré paso a paso cómo usar sus funciones, desde Nano Banana hasta Wan 2.5. Así que pasemos de una vez al ordenador. Aquí nos encontramos dentro del ordenador y lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página oficial de Hitfield, que se la estaré dejando ahí abajito en la descripción para poder acceder a esta plataforma completamente. Lo primero que tenemos que hacer es sincronizarnos o iniciar sección con la cuenta que tengamos, ya sea de Google, Apple o Microsoft. Yo voy a seleccionar Google, ya que mi cuenta oficial la tengo directamente desde ahí. Pero algo que les quiero explicar antes de mostrarle todas las funciones de esta plataforma, primero que todo necesitan pagar un plan, ya que es una plataforma de paga para poder acceder a todas las herramientas y todas las funciones que nos muestra. Yo, como tengo esta función, el plan estándar, que lo voy a utilizar básicamente para explicarle paso a paso cómo utilizar estas funciones, cómo generar las imágenes y todo. Aquí vemos una plataforma completa con creaciones de otros usuarios y otras personas que han hecho creaciones, efectos y cosas que podemos utilizar en videos. Lo primero que haremos sería comenzar generando las imágenes para así aprender cómo utilizar más o menos esta interfaz de la plataforma. Así que lo primero que tenemos que hacer es entrar a esta sección que dice imagen. Luego aquí vamos a seleccionar las inteligencias que están aquí. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar Nano Banana Pro. Obviamente es la inteligencia de Google que vamos a utilizar a este tutorial. Así que vamos a seleccionarlo. Sé que muchos preguntarán qué es lo que tenemos que hacer aquí, y es básicamente sencillo, ya que tenemos que generar un prompt, el cual la IA va a analizar y lo va a recrear en imágenes así como estas que hice aquí, que luego las pasaremos a animar, pero ese es un capítulo que explicaré más adelante. Así que vamos a comenzar primero con la generación de la imagen, y para eso nos podemos ayudar con ChatGPT, que nos puede crear un prompt, el cual vamos a utilizar para generar ahí a través de Hitfield. Así que vamos a preguntarle a ChatGPT si nos puede crear un prompt para poder generar una imagen. Puedes generarme un prompt para crear una imagen donde haya un Ferrari a través de una ciudad de Londres. El Ferrari sea futurista y la ciudad tenga muchos detalles con neón. Ya una vez tengamos ese prompt lo podemos copiar, el cual vamos a utilizar aquí en Hitfield. Utilizando Nano Banana Pro, pegamos este prompt y nos aparecen los diferentes estilos. Si queremos 16 novenos, estos son los ángulos del video. Como queremos un video, vamos a seleccionar el estándar que nosotros conocemos, que es 16 noveno, y le damos generar. Y luego tenemos que esperar unos segundos. Y bueno, amigos, ya que una vez tenemos la imagen generada, tenemos dos imágenes básicamente, y ahí no paramos de seguir generando imágenes. Le podemos pedir a ChatGPT que nos genere otra imagen. Puede ser algo distinto, como una escena de un videojuego, así que podemos utilizar ChatGPT nuevamente para poder hacer esto. Así que vamos a dictarle lo que queremos. Necesito que me crees una escena de un juego en primera persona con unos gráficos increíbles a través de un mundo futurista post-apocalíptico. Una vez aquí ya tenemos listo el prompt, así que lo copiamos y lo pegamos aquí y veamos qué resultado nos da al generar las imágenes. Saltaré este paso para que vean cómo nos genera las imágenes que queramos. Y bueno, colegas, seguimos aquí y aquí tenemos 4 imágenes generadas básicamente con Nano Banana. En ese caso seleccionaré esta que me gustó y la segunda es esta, que
se ve demasiado detallada. Lo que vamos a proceder es animar estas imágenes que hemos seleccionado. Así que vamos a comenzar primero con esta y seleccionar este apartado que dice Anímate. Y nos mandará básicamente a una interfaz. Ahora, una vez que nos encontremos en este apartado, seguro se preguntarán cómo animamos esta imagen. Ya yo creé una animación que fue justo con el prompt que utilicé, que básicamente le pedí a ChatGPT que me generara un prompt donde básicamente animara el Ferrari a través de Londres y se vea todo en neón. Ese mismo prompt fue el que utilicé para animar este resultado que les mostraré ahora mismo. Así que mírenlo. Parece que vemos un resultado bastante llamativo, ya que se ve algunos detalles, sí se ven algunos detalles que no son reales, pero estamos viendo un resultado, una aplicación que nos genera un video fenomenal con solamente un par de guías, unas simples indicaciones para obtener estos resultados tan sorprendentes. Ahora lo que haremos será animar la siguiente imagen, que es esta, que obviamente ya le pedí a ChatGPT que me generara un prompt para animar este FPS en primera persona. Vamos a crear un efecto bastante realista en esta imagen. Lo que vamos a hacer es agregamos el prompt que nos generó ChatGPT para animar esta imagen, le damos en generar. Obviamente tenemos que esperar unos minutos. Esperamos unos minutos y bueno, amigos, aquí tenemos el resultado de la animación que nos generó esta interfaz de Kling 2.6 aquí en Heatfields. Así que vamos a ver este resultado que quedó súper épico, Me parece genial para hacer una aplicación. Por eso les digo, pueden ayudarse con ChatGPT para poder crear los prompts y poder utilizar esta herramienta al 100%, ya que tiene múltiples funciones. Me parece que está completa. La cantidad de inteligencias artificiales que hay, todo eso lo hace una aplicación muy única. Ahora pasemos con Cinema Studio, que me parece que aquí se pueden crear escenas de cine y todo eso, que se lo voy a explicar detalladamente. No podemos olvidarnos de Cinema Studio, el apartado diseñado para quienes quieren llevar su contenido a un nivel cinematográfico real. Aquí no solo animas imágenes, aquí diriges escenas. Controlas la cámara, el ritmo, la iluminación y conviertes cualquier idea en una secuencia digna de un tráiler de videojuego o una película AAA. Cinema Studio te permite crear tomas en primera persona, movimientos de cámara dinámicos, explosiones, fuego, acción y una narrativa visual que atrapa desde el primer segundo. Pero Higgsfield no se queda solo en lo visual. También cuenta con Influencer AI, una herramienta donde puedes diseñar tu propio avatar digital, con tu estilo, tu personalidad y una presencia lista para crear contenido todos los días. Con Influencer AI puedes crear videos sin necesidad de grabarte, hablar a cámara, explicar, promocionar o incluso construir una marca completa alrededor de tu avatar. Es ideal para creadores, influencers, marcas o cualquiera que quiera escalar su contenido sin depender siempre de una cámara física. En pocas palabras, Cinema Studio te da el cine, Influencer AI te da la identidad. Dos herramientas que juntas cambian por completo la forma de crear contenido con inteligencia artificial. Recuerda que el link de Higgsfield estará en la descripción y en el comentario fijado. No olvides probarla por completo. Gracias a Higgsfield por patrocinar este video.